Seguimos alegres, seguimos contentos con tener en nuestro podcast Fe en Acción al Padre Mauricio. Sea bienvenido, pero realmente me gustaría más que se presentara para conocerlo mejor, ¿verdad? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Bueno, yo soy Mauricio Merino, soy una persona que nací en una familia que para mí es motivo de orgullo, una familia campesina, dedicados al trabajo de la agricultura. Mis primeros años los viví en armonía con la naturaleza, realizando diversos trabajos en el campo, con abundancia de ríos, de manantiales de agua, una infancia muy hermosa, muy rica. Pero después de esa infancia hermosa, rica, con una familia muy bien constituida, vino el tiempo previo de la guerra, el tiempo de represión, el tiempo de guerra. Mi adolescencia la viví inserto en esa realidad y fueron momentos muy difíciles. Por un lado, ese deseo, esos sueños, esas aspiraciones, y por otro, ese temor de que esos sueños se trunquen, no se realicen. Gracias a algunos familiares, yo había leído mucho y había leído también muchos libros religiosos, y eso en ese contexto de represión y de guerra, de persecución, de miedo, decidí entrar al seminario. No entré al seminario por un proceso de formación, de evangelización, por un proceso eclesial, sino ya, digamos, Dios se vale de diversas cosas. Entonces tomé la decisión de entrar al seminario. La vida del seminario, en un primer momento, el seminario menor, no era fácil por una serie de condicionamientos, de prejuicios externos, internos en la iglesia, por esa persecución que la iglesia sufría. Habían habido ya asesinatos de obispos, de presbíteros, caso Monseñor Romero, presbíteros de mi diócesis, religiosas, catequistas. Cuando uno iba a ser pastoral, también el hecho de ser seminarista ya era motivo de estar estigmatizado, que tenía pensamientos de izquierda. En ese tiempo, llevar, por ejemplo, una imagen, una fotografía de Monseñor Romero era suficiente causa para que a uno lo capturaran y lo torturaran y lo apresaran y a veces hasta lo mataran. Era un momento difícil, pero a pesar de eso, me mantuve. Al interno del seminario también había muchos prejuicios, condicionamientos, etc. Gracias a Dios, mi personalidad, también mi interés por la educación, por la formación, me mantuvo. Debo agradecer mucho a la iglesia porque ese tiempo de formación en el seminario me permitió una formación muy rica, muy amplia, muy profunda. Concluí mi periodo de formación después de 9 años en total de estar en el seminario, y lo concluí precisamente el año que concluyó la guerra. Después me ordené de diácono en el año 1990, de presbítero en el 1991. Mi experiencia pastoral ha sido también muy rica. La he desarrollado en 5 parroquias como párroco. Desde que me ordené también estuve participando. El obispo creía y confiaba mucho en mí y me delegó responsabilidades a nivel diocesano, responsable de la liturgia, el ceremoniero diocesano, responsable de la pastoral juvenil por un tiempo, responsable de la pastoral diocesana. Entonces eso me permitió tener una experiencia muy rica como iglesia, también llena de retos, de desafíos, de problemas, de obstáculos, de dificultades al interno del presbiterio, con la gente de las comunidades, en las sociedades. Después, también hay que decir que desde que comencé mi sacerdocio tuve la dicha que el obispo pensara en mí para enviarme a una formación superior. De tal manera que primero fui enviado a Roma a estudiar una licenciatura. Después participé en diversos espacios de formación en América Latina y finalmente fui enviado a hacer un doctorado a Roma en teología espiritual. Así es que he tenido la dicha de integrar aspectos relacionados con la experiencia pastoral que han sido muy formativos, muy enriquecedores, y luego
también espacios de formación que me ha permitido aprender algunas lenguas, conocer otras culturas y especializarme en algunos campos de la teología de la iglesia. Todo eso fue llevando en mí también el deseo, esos sueños, esas aspiraciones de dar lo que he recibido. De ahí que una de mis principales prioridades es la formación del clero, de los religiosos, de laicos, y otro es el compromiso pastoral. Y desde ahí, precisamente, a lo largo de mi sacerdocio, he ejercido o he impulsado diversas iniciativas precisamente con la idea de dar a los demás esa riqueza que yo he recibido a lo largo de mi vida y concretamente de mi vida sacerdotal. Padre, ¿cuántos libros ha escrito usted? Bueno, así de escribir he escrito bastante. De publicar, por el momento he publicado 3. 2 libros biográficos de 2 sacerdotes cuando celebraron sus 50 años y un libro que es el primero, digamos que, bueno, estos ya han sido publicados, y un libro de carácter científico, digamos así, que es el resultado de mi tesis, el resultado de mi tesis doctoral, que es sobre la espiritualidad del pastor diocesano desde el pensamiento y el testimonio de Monseñor Romero, pastor que dio la vida por sus ovejas. A ver, muéstranos, háblanos un poquito del libro que el padre... Y es precisamente este libro. Ha sido, digamos, oficialmente el primer libro que he publicado por su importancia. El libro habla sobre la espiritualidad en general, concretamente sobre la espiritualidad sacerdotal, y está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo tiene como título la espiritualidad sacerdotal. Ahí desarrollo el tema de la espiritualidad en general. Segundo, el tema de la espiritualidad cristiana. Tercero, ya el tema de la espiritualidad sacerdotal. Un segundo capítulo hablo sobre la espiritualidad del obispo como pastor diocesano. Tercer capítulo, hago un estudio sobre la historia de la espiritualidad sacerdotal desde los orígenes del sacerdocio, digamos, hasta nuestro tiempo. No del sacerdocio, sino del cristianismo, porque es historia de la espiritualidad en general. Y luego, el cuarto capítulo, hago una presentación biográfica de Monseñor Romero, pero desde unas claves de lectura. Y el quinto capítulo ya es mi propia aportación, por decirlo así, donde propongo aquellos grandes aspectos, motores, llamémosle así, de la espiritualidad sacerdotal. Desde esas 5 claves de lectura que hice la biografía de Monseñor Romero. Ha sido un libro que me permitió a mí profundizar sobre el tema de la espiritualidad, de la teología, de la Sagrada Escritura. Me planteó grandes retos y desafíos y estoy contento porque es un aporte que puede contribuir en estos momentos de crisis que vivimos a una mejor comprensión del sacerdocio, a una mejor vivencia de la espiritualidad sacerdotal. Y considero que es un aporte no solamente para los obispos y sacerdotes, sino para la iglesia en general. Después he escrito otros 2 libros, que decía libros biográficos de sacerdotes de mi diócesis, que fueron afectados por ese conflicto bélico que hubo, uno de ellos pariente mío. Y luego he escrito 5 libros de diversos temas que todavía no los he publicado, espero publicarlos en un futuro inmediato. Y desde que estaba en el seminario comencé a escribir otro que son unas novelas, ¿no? He escrito 3 novelas, en cierta manera autobiográficas, utilizando como personaje a un pariente mío, un tío abuelo, muy significativo en mi vida. Y digamos, esas novelas me permiten como desarrollar 3 grandes temas que son, digamos, vistos desde mi vida personal, pero uno sobre de toda esta problemática vivida por la Iglesia a lo largo de la historia. El otro es sobre la historia de mi país, y el otro es ya sobre mi vida. Digamos que son como novelas autobiográficas, pero con enfoques totalmente diferentes, donde hablo de un mundo que realmente no existe,
pero dentro del cual voy planteando aquellos grandes temas que han afectado el mundo, la iglesia y mi vida a lo largo de mi vida. Padre, cuando habla de la novela, sí, gracias por explicarnos, porque no estamos hablando de una novela, ¿verdad? Secular, una novela que miramos en televisión, de los actores. Digamos una novela en sentido literario, ¿verdad? Sí, es literario, sí. Y además he escrito, esos también todavía no los cuento como libros, pero sí he escrito muchos poemas, algunos cánticos. Sí, me ha gustado siempre. Cuentos también he escrito cuentos. Cuéntanos un poema así, solo una estrofa de uno de los que más le ha gustado. Yo tengo un problema, sé escribir pero no memorizar. Me cuesta memorizar, pero en algún momento podré. Bueno, padre, también a pesar... De hecho, perdón, ¿sí? perdón, estoy ya preparando un material para la publicación de unos, son más o menos 140 poemas. Muy bien. De aquí en lo que es el canal vamos a pasar el número de teléfono del padre y también dónde puede localizar en Estados Unidos el libro. Muy pronto, primeramente Dios, vamos a tener esos libros, ¿verdad? Para poderlos distribuir en Estados Unidos. Padre, dentro de todos sus libros que ha escrito y todo, también hay muchos sueños en su vida, muchos proyectos. Y realmente que se están haciendo realidad esos sueños. Y es algo muy lindo de lo cual nos compartía. ¿Usted nos puede hablar un poquito de los sueños que está llegando a construir por medio del Señor, sí, ¿verdad? Tal vez no hablaré de los sueños porque me alargaría más, muy bien. Pero hablaría un poco sí sobre esas obras. Ciertamente, bueno, yo quizás por ser una persona introvertida y en las condiciones en las que viví, durante la infancia leí mucho. Y cuando uno lee mucho, eso que uno lee, esa literatura, lo hace proyectarse. Y ahí nacen los sueños. Y muchas veces yo, cuando iba para la escuela, normalmente me tocaba caminar desde mi casa hasta la escuela 5 kilómetros a pie y pasábamos 2 ríos. Y a veces en el invierno corríamos el riesgo de caernos en el agua, a veces nos iban a pasar en caballo, a veces nos pasábamos en lazos. Era una experiencia bonita, de ahí se puede escribir un cuento y hasta una novela, eso está escrito ahí en eso. Pero entonces, cuando yo iba en el camino con mis hermanos, con el hambre que a esa hora de salir de la escuela, entonces yo iba soñando, pensando. Entonces, digamos que los sueños están desde allá. Durante el tiempo del seminario también continué con eso. Y ahí me fui entrando en sintonía con otros compañeros soñadores y fueron surgiendo sueños que son hoy los que están haciéndose realidad. Entre ellos, bueno, hablé que durante un tiempo yo fui responsable de los jóvenes en mi diócesis, después a nivel nacional, luego a nivel regional México, Centroamérica, y después a nivel latinoamericano. Eso me permitió una experiencia muy rica con los jóvenes, que me llevó a ser una opción preferencial por los jóvenes. Y si los jóvenes son soñadores, yo que estaba trabajando con jóvenes, escuchaba esos sueños y también me volvía soñador y me comprometí a construir los sueños con ellos. Cuando concluyó el tiempo de trabajo con los jóvenes, como asesor, como responsable, un grupo de jóvenes me pidieron que les acompañara, que les diera cursos, retiros. Y de ahí que con un grupo de jóvenes que habían colaborado conmigo en el Consejo Diocesano de Pastoral Juvenil, tomamos la iniciativa de abrir un espacio, de construir una propuesta para los jóvenes. Y por eso buscamos un lema: somos jóvenes, somos propuesta. Y la idea fue construir una propuesta para los jóvenes. Una propuesta que tenía 3 ideas. Primero, formar a los jóvenes. Segundo, promover a los jóvenes. Y tercero, facilitar el desarrollo de los jóvenes. Promoción, formación y desarrollo juvenil. Para ello, definimos cuando elaboramos el plan de trabajo, como 3 áreas estratégicas. Trabajar por la juventud, la formación de los jóvenes. Segundo, promover los valores culturales de los jóvenes. Estábamos en un tiempo de posguerra, estábamos en el tiempo que estaban iniciándose las pandillas y era importante que los jóvenes soñaran y que buscaran realizarse para no caer en vicios, en drogas, en violencia. Y por último, la espiritualidad de los jóvenes. Entonces, ahí surgieron 3 cosas: formación, espiritualidad y valores culturales. Perdón.
Sí, sí. Para ello creamos la Casa de la Juventud y a esta le pusimos Casa de la Juventud Construyendo Sueños. Se comenzó a trabajar, después nos fuimos ampliando y entonces necesitábamos tener un espacio propio para desarrollar ese trabajo y entonces definimos una campaña para gestionar recursos que nos permitieran comprar o adquirir un espacio. Y entonces ahí tomamos la decisión de darle un carácter jurídico a esa iniciativa y fue cuando decidimos crear la Fundación Juvenil Filia. Filia es una palabra griega que significa amor de hermano, amor de amigo, amor de familia. Porque lo que queríamos era como, siguiendo aquella palabra del Papa Pablo VI, de construir un mundo nuevo, y precisamente él planteaba como construir la civilización del amor. Con esa idea de construir la civilización del amor, esa Civitas Dei, esa ciudad de Dios de la que habla San Agustín, entonces la ideal era que el fundamento fuera el amor. Si Dios es amor, que el fundamento de nuestro trabajo fuera el amor. Y de ahí funda Filia. Amor de familia, amor de hermano, amor de amigo. Creamos la Funda Filia con un grupo de amigos y de familiares, le dimos estructura y ahí definimos 5 ejes temáticos. La centralidad de Dios en la vida del hombre, el valor, la importancia y la dignidad del ser humano, el fortalecimiento de la familia, el desarrollo comunitario y el cuidado de la naturaleza. Esas son como las 5 líneas orientadoras de nuestra acción. Para impulsar esos ejes temáticos, esas líneas orientadoras, esas líneas estratégicas, creamos 4 áreas estratégicas. Primero, la promoción y el desarrollo juvenil. Segundo, la formación y la espiritualidad cristiana. Tercero, el rescate y la promoción de los valores culturales. Y cuarto, la promoción de la salud preventiva e integral. De tal manera que tenemos 4 áreas estratégicas, desde las cuales impulsamos los diversos proyectos. En juventud tenemos una escuela para el liderazgo juvenil, tenemos una escuela de formación campesina, luego en cultura tenemos una orquesta de guitarra clásica, una orquesta de guitarra clásica, una orquesta sinfónica juvenil Filia. Wow. Iniciamos una orquesta de arpa, pero después de ese proyecto el maestro ya no continuó. Tenemos un grupo de teatro juvenil, abrimos una academia de danza folclórica, hay una escuela de pintura. Tenemos también, estamos trabajando en la creación de un museo histórico-cultural. Dentro de poco vamos a abrir una biblioteca juvenil o una biblioteca en términos generales. Así es que tenemos diversos proyectos. Luego en salud tenemos un proyecto que le llamamos Manos de Seda, con un grupo de personas no videntes. Se da estos tipos de masajes quiroprácticos, etc. Tenemos atención psicológica también. Y se hacen diversas actividades orientadas a promover la salud emocional, psicológica. Por último, en espiritualidad, tenemos el Centro de Formación y Espiritualidad Monseñor Romero. Hay una capilla en la Casa Funda Filia. También estamos construyendo el santuario Cuatlazupe. Ya tenemos habilitado el Centro de Convivencia Juvenil Job. Job es José Óscar Barahona, que fue el obispo de mi diócesis que me acompañó en estas locuras, en estos sueños. Y luego tenemos el Centro de Recreación Montecristo, que es un espacio recreativo que tenemos en el mar, donde la gente puede bañarse con agua marina del Océano Pacífico y con agua dulce del río Lempa, que es el río más grande del país. Un verdadero paraíso. Igual que la Casa Funda Filia es un verdadero paraíso, este centro de convivencia en el volcán. O sea, son lugares muy bonitos porque nos permiten entrar en armonía con la naturaleza. Bueno, entonces he hablado de los proyectos y he hablado de estos espacios que tenemos. Sí. Ciertamente estamos con un trabajo muy grande, muy fuerte, hay diversos proyectos. Gracias
a estas personas que son miembros de Fundafilia, luego a los que trabajan, tenemos gente muy entregada, y luego también tenemos donantes, familiares, amigos, personas de acá, de Estados Unidos que colaboran, porque hay que decir que el 2012 creamos esta fundación, la Fundación Juvenil Filia en nuestro país, pero en el 2021 o 2022, por la propuesta de una persona, decidimos crear una organización, aquí se llama, se me olvidó el nombre, corporación, que le llamamos Youth Constructing Dreams Filia, jóvenes construyendo sueños. Y la idea de esta corporación es gestionar para obtener recursos que nos permitan financiar los proyectos en Fundafilia. Estamos presentes en California, ¿sí? En Boston, bien. En Washington, Virginia, Maryland, en Nueva York, y hoy estamos presentes aquí también. En Detroit, Michigan, ¿verdad? Sí, en Detroit, Michigan, en Toledo, en Ohio. Toledo también, Ohio, sí. Sí. El padre está visitando precisamente Toledo, Ohio, y también, digamos, Detroit, Michigan. Padre, usted me contaba de ese terreno, y estábamos observando el terreno que también nació, hay un río, ¿no? Sí. Y luego un nacedero de agua donde usted puso la Virgencita. Cuéntenos un poquito más de ese proyecto tan grande que está realizando. Pero antes de contarnos eso, podemos ver, digamos, sobre la organización que nos dijo para poder ponerla, digamos, que allí pueden aportar las personas que Dios les toque su corazón, digamos, sí, para el proyecto que está realizando. Lamentablemente no tengo la dirección a la mano aquí, pero no, sí, se la vamos a poner después, sí. Entonces, bueno, allá en El Salvador se llama Fundafilia, Fundación Juvenil Filia, está registrada legalmente, y eso lo hicimos porque eso nos da transparencia y eso da seguridad al donante. Eso no va para la bolsa del padre Mauricio o para la bolsa de un empleado, sino que porque el gobierno mismo exige, ¿verdad? A través del Ministerio de Hacienda, a través de todo eso, nosotros tenemos que dar un reporte anual de todos los ingresos y todos los egresos, etc. Segundo, creamos precisamente acá esta corporación que se llama Youth Constructing Dreams Filia en California, Los Ángeles, con la idea, decía, de gestionar recursos para poder financiar los proyectos. Esta fue ya antes teníamos la idea. Hay que decir que yo hace algunos años, antes de ir a estudiar a Roma, a hacer el doctorado, el padre Juan Molina, que está en Toledo, me invitó a que viniera a dar unos cursos. Previamente con este equipo del que yo les hablo, muy bien, vinimos a dar unos cursos, unas capacitaciones acá a Toledo, y ahí surgió la idea, el padre dijo, yo les quiero apoyar, y surgió la idea de crear una fundación, una organización acá, y creamos esta organización que se llamaba Fundación Juvenil Filia. Pero después no le dimos seguimiento. Hoy que voy a estar aquí con el padre Juan, vamos a ver cómo está eso, etcétera, porque se creó, donde el presidente era el padre Juan, y la idea era esa, obtener recursos para financiar los proyectos allá. De hecho, bueno, entonces se creó, pero después no le dimos continuidad. Muy bien. Porque incluso yo fui enviado a Roma, etcétera. Pero después, cuando quiero decir, y aquí voy a hablar de como de 3 imprudencias mías, pero para que vean cómo Dios va actuando. Yo les he hablado desde que era seminarista venía con estos sueños, etcétera. Lo hablé con mi obispo, él me animaba. Y yo siempre a cada parroquia que iba andaba buscando un terreno para construir ahí el centro de formación y espiritualidad. Y nunca tenía el dinero para comprarlo. En una ocasión vendían un terreno pequeño, en el 2008. Le dije fue el obispo el que me dijo, mira, venden un terreno y lo dan cómodo, cómpralo. Y me dijo, yo te voy a donar $1,000 y pide ayuda. Compramos ese terreno muy barato, de 5 manzanas de terreno, en $10,000, en el volcán, a medio volcán. Ya un terreno poblado de café, de frutales, estar en armonía con la naturaleza, muy bonito. Bueno, después vino el problema de las pandillas y ya no pudimos hacer nada ahí. Y el terreno ahí está. Varias gente me lo querían comprar y yo nunca lo quise vender. El terreno ahí estaba. Luego me mandan a estudiar a Roma. Teníamos Fundafilia que funcionaba en un lugar que les dije que queríamos comprarlo. No pudimos comprarlo. Pero es interesante cómo cuando hay obstáculos y problemas, saber transformar esos obstáculos en problemas en cosas positivas.
No pudimos construir allá el lugar por la distancia, no había calle, no había agua, no había luz, el problema de las pandillas. Entonces buscamos y encontramos ese espacio. Nos lo dieron con la idea de que lo íbamos a comprar. No teníamos la capacidad económica para comprarlo. Y estuvimos ahí del 2008 al 2014. Lo queríamos comprar, impulsamos la campaña en el 2012, por eso creamos Fundafilia. Pero no teníamos la capacidad económica. En el 2014 nos dicen, si no lo compra, nos entregan el lugar. Lo entregamos. Y hoy no tenemos dónde realizar nuestras actividades. Y aquello, prácticamente yo estaba desilusionado. Todo se murió. Señores, que no era esto obra tuya, ¿por qué no me ayudaste? Y en ese momento me doy cuenta que venden un terreno. 22 manzanas de terreno en $70,000. Regalado. Con un río de agua y con un nacimiento de agua enfrente. Bueno, yo lo negocié, pero yo no tenía dinero, ni un centavo. Y luego el obispo me dice que me voy a estudiar a Roma. También aquello se da por perdido. Yo recuerdo que una vez antes de irme a Roma, yo me iba a ir en junio para Roma, y en marzo, antes de semana, bueno, fue el día de Monseñor Romero. Uh-huh. Y yo me fui ahí, yo había negociado el terreno, ya estábamos nosotros ahí presentes, me habían hecho un pozo grande para recoger agua. Y entonces, yo estaba ahí, era marzo, tiempo no lluvioso en nuestro país, y me metí a ese reservorio de agua que estaban construyendo, me acosté viendo hacia arriba y comencé a orar al Señor y decirle, Señor, dame una señal, si querés que compre este lugar, dame una señal. Ya el obispo me había dicho que me iba a ir a estudiar a Roma, y esto se va a perder, yo no tengo dinero para comer, dame una señal. Como a los 15 minutos comienza a llover. Y cuando comienzo a llover, y yo salgo corriendo, me salí de aquel reservorio de agua, salí corriendo para irme al carro. Y cuando ya estaba abriendo la puerta del carro, digo, bueno, yo soy loco. Le estoy pidiendo una señal y yo a Dios, y hoy que Él me da la señal, yo salgo corriendo. Entonces me regresé al reservorio para acostarme ahí, darle gracias a Dios y mojarme. Regresé a la parroquia todo mojado. Eso está escrito por ahí en algún lugar, en la agenda. Bueno, después me voy a Roma, no compré el terreno, se perdió. Estaba yo en Alemania estudiando alemán, cuando me llama el dueño del terreno, padre, ¿qué pasó? ¿Va a comprar el terreno o no lo va a comprar? Porque yo quiero venderlo, etc. Yo, mire, deme unos meses. Ya, llegamos, me dio 4 meses. Y yo no tenía qué hacer y cómo hacer para comprar eso. Pedí ayuda a mi familiar y logré recoger $3,700. La primera ayuda fue de un sobrino que me dio $300. Pero $3,700 para $70,000 no era nada. El día que se celebra la fiesta hoy de el padre Rutilio Grande, me pidieron que diera una conferencia en Roma. Y después de la conferencia yo regresé al colegio ya en la noche, y antes de acostarme, después de las oraciones nocturnas, las completas, otra vez yo le digo, Señor, porque ya se estaba llegando el tiempo, y le digo yo, Señor, dame una señal. Dame una señal. 3 días después me llaman de Boston que si podía ir a celebrar la fiesta de Monseñor Romero, ya era santo. Podía ir a celebrar la fiesta de Monseñor Romero a Boston. Yo les dije, miren, estoy en clase, esto no puedo, pero les puedo buscar un sacerdote. Llamé como a 4 sacerdotes que vivían ahí en Estados Unidos, salvadoreños, ninguno pudo, ninguno aceptó, o ellos no tenían devoción a Monseñor Romero. Al final les dije, mire, puedo ir, pero llego viernes y me regreso lunes. Y fui. Uh-huh. Y entonces ahí yo vi una señal. Yo todavía no tenía esa cuestión de comprar el dinero, fue en marzo. Y entonces, y en ese momento, cuando yo venía de Boston hacia Roma, en el avión tuve un sueño, donde iba un montón de gente que caminaba hacia mí, y yo iba hacia, y ahí venía una persona de negro, vestido, digamos, como con sotana, y en la mano traía un papel. Y cuando nos encontramos, me dio el papel. A partir de ahí yo comencé a soñar. Y fue cuando definí la estrategia para impulsar una campaña de gestión para comprar el terreno. Y gracias a Dios, en 4 meses logré recaudar los fondos para comprar el terreno. Un milagro. Así como la multiplicación de panes, ¿verdad? Gracias a la contribución de personas que yo ni conocía, algunos judíos, algunos musulmanes, algunos de otras iglesias no católicas, se logró recoger esa ayuda de tal manera que se compró el terreno. Bueno, el terreno que usted hablaba, desde el momento que yo lo pensé, primero era la idea de
tener ahí una casa para la oficina de Fundafilia. Segundo, pensaba en la Casa de la Juventud o en el Centro de Formación y Espiritualidad. Pero luego, ese terreno tan grande, la gente no va a venir por una reunión, etc. Comencé a pensar en la idea de santuario. Y comencé a transformar el concepto. Ya no un centro de formación y espiritualidad, ya no la Casa de la Juventud, ya no las oficinas de Fundafilia, sino un santuario en el que estén las oficinas, en el que esté la Casa de la Juventud, en el que esté el museo, en el que esté el centro de formación. La iglesia. Sí, qué amplio. Entonces ya el santuario, terreno grande, un río, unos nacimientos. Bueno, luego viene la pandemia. Gracias a Dios el terreno se compró meses antes de la pandemia. Si no lo hubiera comprado en ese tiempo, ese terreno se hubiera perdido. Ahora usted, digamos, en ese gran terreno y todo, ahora tiene lo que es, digamos, ¿cómo le llama? Casa para que puedan llegar personas y quedarse ahí a bajo costo, ¿no? No, vamos a... Bueno, entonces, se compra el terreno, de suerte, antes de Fundafilia. Después viene antes de la pandemia. Después de la pandemia, todos encerrados, etc. El 2021, yo, aprovechando que la pandemia había bajado un poco, dije, voy a ir a El Salvador para hacer alguna entrevista en mi trabajo de investigación, para estar con mi familia. Y entonces, ya que iba para El Salvador, diseñé una propuesta, ya que teníamos el terreno, no se había hecho mucho. El terreno estaba deforestado, quemado, dañado, destruido. Entonces, diseñé una campaña inspirado en Laudato Si, que recién había sido, y una campaña para sembrar árboles. Y comencé a promoverla desde Facebook y a pedir ayuda. Y entonces, bueno, se inició esa primera etapa, que así le llamamos, de reforestación, que terminó recientemente, donde hemos sembrado más de 5.000 árboles, perdón, de 10.000 árboles. Ya hoy es un pequeño bosque, un pulmón. Sí, digamos así. Bueno, estoy allá el 2021 y estando allá el 2021, en septiembre, en agosto, habla conmigo un amigo que es maestro de música, director de una escuela de música ahí en la ciudad, y me dice, padre, yo he formado a algunos jóvenes y ellos están entusiasmados y quieren formar una orquesta. Y comenzamos a hablar y entonces le digo, mira, hagamos una reunión con los jóvenes. El 9 de septiembre realizamos una reunión con jóvenes y se decidió crear la orquesta. Y yo acepté. En ese momento yo no tenía un centavo. Pero acepté y nos propusimos que para el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, íbamos a tener la orquesta. Pero ¿cómo hacer para comprar los instrumentos, para esto y lo otro? Y yo me senté un día y dije, Señor, ¿qué hago? Y me vino una idea, comencé a hacer un listado de amigos, de familiares, para pedirles ayuda. Hice un listado. La idea, de acuerdo al presupuesto que hice en el proyecto, es que por cada músico se iba a gastar $250 al año. Entonces, busqué un número de personas, de acuerdo a la cantidad de músicos, para que me dieran $250 y comencé a escribirle. Cuando escribí la tercera persona, bueno, le escribí al primero y me responde que sí iba a ayudar. Después otro y sí. Creo que iba por el séptimo cuando me responde la tercera persona. Esa persona yo no la conocía, originaria de Puerto Rico. Y me dice, padre, me gusta su proyecto, yo quiero ayudarle, ¿cuánto es lo que necesita? Y yo le digo, son 250. Y yo dije, $250, y lo puse. Pero no, padre, ¿cuánto necesita? Y yo, quizás una persona como tanto eso de extorsiones, y hasta me dio miedo. Y yo, puede pensar que yo estoy aprovechándome, extorsionando, puede ser algún investigador, ¿verdad? O puede ser que alguien se quiere burlar de mí. Y hasta con pena. Y me dice, no, padre, yo quiero ayudarle, dígame cuánto es lo que... Yo, mire, en total es tanto, pero... Y me dice, padre, yo le voy a ayudar con $10,000. ¿Usted cree que eso no es un milagro? Con eso cubría todos los gastos, prácticamente. $10,000. Entonces así inició la orquesta. Yo diría, gracias a la bondad de esa señora, que yo ni la conocía, originaria de Puerto Rico, teníamos ya el financiamiento para iniciar con la orquesta. Bueno, se inició la orquesta, el concierto, se comenzó a hacer bulla, se oía en las redes, ya Fundafilia, el padre Mauricio está haciendo esto, hay una orquesta. Yo no tenía un lugar donde estrenar, donde ensayar a la orquesta, hoy en la casa de un familiar, después en la casa de otro familiar, y así andaba, no tenía un lugar.
Y de presto, una familia que veían las publicaciones se dan cuenta que está la orquesta, que andamos corriendo de un lado a otro en carro y los instrumentos se van a dañar. Y un día me llama, concretamente el 27 de diciembre, y me dice la esposa de ese matrimonio: padre, usted una vez nos habló de Fundafilia y esto y esto y esto. ¿Usted sabe si todavía venden el lugar donde estuvieron funcionando como Fundafilia que querían comprar? Yo no sé, pero yo lo veo abandonado. Voy a averiguar. Era tiempo de vacación, ¿verdad? Y ya me comprometí a averiguar. Cuando a principio de año que se comenzó a trabajar, llamé a la aseguradora y me dijeron: padre, sí lo vendemos. Se negoció, lo obtuvimos a un precio bien barato y compramos el inmueble donde hoy funciona esa casa de la que usted habla, la Casa Fundafilia. Usted lo habrá visto y ojalá que algunas personas lo vean. Es un complejo habitacional muy bonito, sí, muy con lindo. Varias estructuras, varias casas. Entonces, aquello estaba abandonado, destruido, era una verdadera selva, como algunas películas que aparecen de que los monos están ahí sobre las estructuras. Muy bonito, dañado. Pero luego se comenzó a restaurar. Esta familia compró ese lugar, restauró el lugar, después han construido una casa muy hermosa donde vamos a instalar la oficina, y ahí funciona el Centro de Formación y Espiritualidad, ahí funciona la Casa de la Juventud, ahí funciona la Casa de la Salud, ahí funciona la Casa de Cultura, ahí tenemos un museo histórico-cultural que vamos a hacer, ahí tenemos lo que llamamos un proyecto que le llamamos Estancia Betania del Chichontepec. Estancia. Esta estancia porque es un lugar para estar. Muy bien. Betania es una palabra hebrea que significa la casa del pobre. Y Chichontepec es el volcán que tenemos ahí, que le llamamos Volcán de San Vicente. Ajá. Es un lugar donde ofrecemos dos tipos de servicio: hospedaje y alimentación. La finalidad no es comercial, no es lucrativa, es ofrecer un servicio. Primero lo pensamos para la gente de Fundafilia cuando nosotros hiciésemos nuestras actividades, retiros, etc. Segundo, lo pensamos para las personas que fueran a participar de esas actividades. Tercero, ahí hay una universidad. Los estudiantes normalmente son de escasos recursos, a veces no tienen para alimentos. Y ahí a veces, hay alimentos, pero comida, digamos, no idónea, si lo vemos desde la higiene, desde la salud. Sí, sí. Le contaba a usted que ahí hay unas mesitas de cemento o de madera a la orilla de la calle donde la gente prepara los alimentos y los estudiantes las compran y las consumen. Y a veces yo he pasado ahí y los perros echados ahí sobre las mesas, porque ahí hay mucho perro callejero en la mesa. Y después el siguiente día los estudiantes comiendo ahí. O sea, distinto es una mascota que usted sabe cómo la cuida, pero un perro callejero. Entonces, con esa idea lo abrimos a los universitarios. Tenemos entonces esa estancia Betania Chichontepec, un espacio muy bonito, ecológico. Tenemos una capilla que no tiene paredes, sino que es una pared ecológica, llamémosle así, vegetal, de bejucos, que dan fruto, que dan flores. Es un lugar bonito. Bueno, esta familia lo compró. Pero es interesante, yo aquí digo, Dios hace bromas, porque yo quería un lugar, un centro. No, nos dicen aquí no tenemos la capacidad. Al final compramos el terreno, y cuando ya tenemos el terreno, cuando yo he transformado el concepto y estoy soñando ya con un santuario y construir el santuario, viene Dios y a través de una familia compra ese inmueble. Y ahí viene, tú querías las oficinas de Fundafilia, querías un lugar para un centro de formación, aquí lo tienes. Hoy construye mi santuario. Así es que hoy yo tengo una gran responsabilidad, que es realizar esa obra de Dios, construir ese santuario. Y le hemos puesto un nombre, Cuatlazupe, la Virgen de Guadalupe. El santuario como tal ya existe, porque en el santuario tenemos tres conceptos. Primero es que sea un santuario de biodiversidad ecológica. A eso obedece la reforestación. Hemos sembrado más de 10,000 árboles, estamos protegiendo todos los árboles que nacen. Ahí hay mucha vegetación, pero también hay animales. Luego, además de eso, ahí pasa un río, hay riqueza de agua. Luego hay un nacimiento de agua que está en un terreno vecino, enfrente del terreno, muy grande, hermoso. Pero al lado del terreno no había nacimiento de agua. Ya hablé de 2 milagros, hoy les voy a hablar de un tercero.
Fue interesante porque al lado del terreno no había nacimiento de agua. Seguramente la cuenca de agua ya estaba ahí, ¿verdad? Pero nacimientos de agua al lado del terreno no había. Un día, en marzo, otra vez marzo, ¿ya? Yo voy caminando con el señor que cuida y trabaja ahí y vemos húmedo y le digo, mire, aquí estoy. Me dice, quizás ya está subiendo el agua, ya como ya va a venir el invierno. Y qué extraño. Y yo comencé a limpiar ahí y pero mire, aquí hay un charquito de agua. Y me dice, mire, si eso se limpia, abre un hoyito más grande y si se limpia es porque ahí nace agua. Bueno, un campesino, imagínese la sabiduría. Ya él le puse que limpiara y de presto el pocito bien limpio. Entonces, bueno, en esos días estaba hospedado un austríaco científico que estaba haciendo un estudio sobre cuestiones de agua ahí en la zona. Estaba hospedándose en Casa Fundafilia y lo llevé a que viera. Hay una entrevista de él muy interesante y él me explicó todo eso. Y me dice, aquí usted limpia, esto es tierra, basura que las crecientes han dejado, es tierra, es arena. Si usted limpia aquí, aquí va a brotar agua. Bueno, ni lento ni perezoso. Buscamos un grupo de personas que trabajaran. Durante una semana estuvieron sacando aquella tierra, aquella arena, y fue saliendo una gruta natural. Y luego fue brotando agua. Brotaba agua de la roca de arriba, brotaba agua de abajo, y luego una fuente grande. Le hicimos unas pequeñas piscinas ahí, es un lugar hermoso. Después, bueno, teníamos la idea de construir el santuario. Ya decía, tenemos el santuario, veníamos pensando en eso. La primera etapa era reforestar, segunda etapa era construir el templo. Pero no teníamos el dinero, no tenemos el dinero. Y entonces viene la idea, ¿qué construyo primero? No tengo el dinero para construir. Pero la gruta, no gastamos nada, ni siquiera lo pensamos, ya está la gruta. Y en este santuario, pero el milagro ahí para mí es ese nacimiento de agua. Hoy hay más de 46 fuentes de agua a ese lado del terreno. Es un milagro de Dios, a través de la naturaleza. Y la persona que va y puede quedarse ahí puede disfrutar de eso, ¿verdad? Sí, se puede, sí, porque está cerca de la casa. Me contaba también así rapidito de un que van a camino al volcán, algo así, ¿no? Sí, termino con lo del santuario. Quizás para dar las ideas generales. El santuario lo hemos pensado con 3 conceptos. El primero, un santuario de biodiversidad ecológica. Y Dios nos está ayudando ahí con eso, ¿verdad? Las fuentes de agua, etc. Segundo, segunda idea es que sea un centro, un santuario de espiritualidad, de peregrinaciones. Y para ello vamos a crear una infraestructura, un templo, unos salones, unas casitas para que la gente se hospede. Hemos pensado en 12 casitas, recogiendo 12 estilos de vida, 12 estilos de vivienda, 12 tipos de vivienda que ha habido a lo largo de la historia del país, para que sea como un museo abierto. Okay. Y esperamos que sea un lugar bonito. Y tercer concepto es que sea un santuario de expiación. ¿Por qué? Antes, este terreno está en el lugar que antes era un centro ceremonial de los pueblos indígenas, antes que llegaran los españoles. Por eso es que tenemos muchas piezas indígenas que van a estar en el museo. Hemos recogido más de 2.500 piezas. ¿Sí? Wow. Tercero, segundo, durante la guerra, ahí hay un lugar que le llamamos Puente Negro. Pasa la carretera, encima pasa el tren, y ahí, durante la guerra o los años de represión y luego de guerra, el ejército asesinó a muchos campesinos de la zona. Ahí los llevaban, los torturaban, los asesinaban, o a veces ya muertos llevaban a los cuerpos a tirarlos ahí. Ahí violaban mujeres, muchachas, etc. Esto es un lugar de crueldad, de asesinatos. Y está justo ahí, a la entrada del terreno. Luego, tercero, que en los años 60 se construyó un ingenio, una empresa de producción y de dinamismo económico, pero que a la vez destruye el ecosistema, explota a los campesinos, malos salarios, etc. Entonces también de expiación. Cuarto, en los años 70, ahí crearon un basurero que contamina.
Eran esos basureros de cielo abierto que se dice que están quemando la basura y el mal olor y todo eso. De hecho, hoy que nosotros compramos el terreno y comenzamos a estar ahí, subimos videos y gracias que las autoridades nos escucharon y ya transformaron ese basurero, lo eliminaron de cielo abierto y lo han hecho solamente que le llaman de pasar la basura de un vehículo a otro. Okay. Y luego, también ahí, cerca de ahí, como a 4 kilómetros de distancia, el gobierno creó esta cárcel que se llama Secot, donde están los pandilleros. ¿Y qué? Entonces, 5 motivos que dan razón para que sea un santuario de expiación, en el que pedimos a Dios para que ya no haya pecado, para que ya no haya destrucción. Si alguien quiere conocer el Secot, puede visitarlo, está ¿verdad? Cerca. No se puede. No pero se desde ahí se puede ver la lumbrera de la noche. No pasa por ahí. Pasa cerca, pero no se puede entrar. Okay. Para entrar tiene que ser por una razón. Por eso le digo, digamos, si alguien va a visitar o quiere pasa por el santuario. Puede pasar por el santuario. Sí. Bueno, entonces decía esos 3 conceptos. Y desde ahí, bueno, después de hemos sembrado árboles, hoy la segunda etapa que tenemos es comenzar a embellecer, a darle forma ya para peregrinación al santuario. Vamos a construir ahí 3 jardines. Uno dedicado a la infancia de Jesús, otro dedicado a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, un rosal. El de los niños será un jardín mariposario natural. Okay. Un jardín con plantas que atraen la naturaleza. Es un área grande a la orilla del río, del nacimiento, donde habrán plantas y va a ser dedicado a los niños. A todos aquellos niños que han sufrido la violencia o que han muerto por pobreza, por injusticias, por violencia. Incluso ahí habrá un orquidiario dedicado a todas aquellas mujeres que durante la infancia fueron violadas y que han vivido psicológicamente muertas y sufriendo esa violación. Entonces ahí va a ser dedicado a la infancia. Luego el jardín dedicado a María, la Virgen de Guadalupe, será un rosal y otras plantas, y este será en memoria de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, de guerras, de conflictos. Tercero, un jardín dedicado a Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, la Divina Misericordia, y será en memoria de todos los hombres que han muerto como consecuencia de injusticias, de violencia, de guerras a lo largo de la historia en el país y fuera del país. Luego, también 3 jardines. Tenemos 3 huertos. El último jardín ahí vamos a sembrar heliconias. Después tenemos 3 huertos. Un huerto dedicado a la Sagrada Familia, y ahí vamos a sembrar legumbres para producir productos que se consumen en este lugar donde ofrecemos alimentos. Luego otro huerto que será de plantas aromáticas, gastronómicas y medicinales. Será dedicado a Monseñor Romero, que su mismo apellido habla de una planta que es aromática, que es medicinal y que es gastronómica. Yo consumo té todos los días de esta planta natural. Voy a cortar las hojitas y hago el té. Entonces, dedicado a Monseñor Romero, y también ahí será dedicado por todos aquellos, ahí concretamente, por todos los mártires, sacerdotes, obispos que a lo largo de la historia han sido martirizados. Es un proyecto grande, sí. Padre. Enorme, ¿verdad? Después tenemos el otro huerto que va a ser dedicado a todos los santos. Y ahí vamos a sembrar plantas trepadoras, es decir, bejucos, que producen maracuyá, loroco, bejuco, ¿verdad? Entonces, bueno, esos serán los 3 huertos, los 3 jardines, y luego tenemos 3 caminos. El camino de Cristo, el camino de María y el camino de los mártires. Ya están por donde va a ser el recorrido. El camino de María ya se inició. Y agradezco a una familia salvadoreña que va a financiar eso. El camino de Cristo lo vamos a iniciar, pero ya tenemos una familia que también lo va a financiar. Y luego el camino de los mártires todavía no tenemos a alguien que lo financie. Así es que si alguien tiene devoción a Monseñor Romero, a cualquier mártir, puede unirse a esta campaña. Y ahí será en memoria de los mártires. En este camino de los mártires vamos a hacer algo que en Roma existe una iglesia dedicada a San Lorenzo, o creo que es la de... Sí, ahí está la cruz de Jerusalén, hay supuestamente unos tendones del dedo de Jesús.
Y entonces ahí hay una escalinata donde la gente a veces sube, hay gente que por piedad sube de rodillas. Entonces nosotros queremos hacer una escalinata desde cierta parte hasta el monumento, para que la gente pueda hacer ese acto de penitencia, subir en escalinata. Va a ser una experiencia bonita. Luego, bueno, tenemos esos 3 caminos. ¿Qué vamos a construir el santuario? Primero, un monumento, recordando, yo no sé si usted alguna vez ha oído hablar en la espiritualidad, en la historia de la iglesia, de un movimiento de espiritualidad que hubo, que se llamó los estilistas. Había los locos de Cristo, había los anacoretas, los estilistas. Primera vez que escucho. ¿Y quiénes son los estilistas? Eran aquel tipo de cristianos que renunciaban a vivir en la sociedad, se apartaban y se iban a un lugar como eremitas, pero luego llegaba la gente y no quería estar con la gente. Entonces fue y se subió a una torre ahí. Estilista viene, entonces torre. Entonces ellos vivían en torre. Y hay como el principal, San Simeón Estilista, que vivió creo que 35 años sobre una torre que medía 17 metros. Entonces vamos a hacer un monumento en la parte más alta. Ya el terreno es una forma de cono. En la parte más alta hay una visibilidad a todos los ángulos, como dice, de 180 grados. ¿Sí? Desde ahí en la noche se ve el esplendor de la Secot. Sí. Entonces ahí vamos a construir un monumento que va a tener 12 metros. Ustedes han visto que he jugado con el término 12. Ajá. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Entonces ese monumento tendrá 12 metros de altura. Los primeros 4 metros será un tanque de agua. Y luego, en la parte, digamos, donde termina el tanque de agua, ahí va a ser una capilla dedicada a San Simeón Estilista. Y luego tendremos siguientes niveles que tendrán diversas funciones, y desde la parte más alta habrá una visibilidad. En la parte alta vamos a poner 4 imágenes. ¿Que ahí se va a poder subir uno? Sí, se va a poder subir. Ok. Entonces tendremos 4 imágenes. Una imagen, la Santísima Trinidad, porque a la Santísima Trinidad va a ser dedicado el templo. Otra imagen a Cristo, otra imagen a María y otra imagen Monseñor Romero por los mártires. Bueno, después esa va a ser como el monumento. Después, a la parte del monumento, un poquito más abajo, va a estar el templo. No construimos ahí el monumento porque el templo era muy pequeño. La idea primera fue hacer ahí el templo, pero era muy pequeño y íbamos a dañar esa cuestión. Entonces decidimos mejor hacer ahí el monumento en el espacio concreto que hay, y luego en una parte más baja que hay una pequeña planicie, ahí vamos a hacer el templo. El templo será circular, dodecaédrico, 12 lados con 12 columnas, pensando en las 12 tribus de Israel, en los 12 apóstoles. Será grande y ahí habrá una especie de planicie, al igual que en Fátima, para si alguna vez llega mucha gente, para que la gente pueda desde ahí seguir las celebraciones. Sí, porque usted me compartía que el templo a los lados va a ser de bejucos, ¿verdad? Sí, igual que va a ser la natural. Capilla. Natural. Algo Sí. nunca visto. Y hay un diseño, sí. Y luego del tanque de agua van a salir 4 caminos. 4 ríos. ¿Se acuerdan de 3 caminos? Hoy van a salir 4 ríos, recordando aquellos 4 ríos de la Sagrada Escritura, el Nilo, el Éufrates, etc. Entonces, esos 4 ríos, uno va a ir a la par de cada camino. 3. El principio de la creación, ¿no? Sí, al principio de la creación, sí. El Tigris, Éufrates, Nilo, etc. Entonces, tenemos esos 4 ríos. Uno va a llegar al templo y es el que va a alimentar la pila bautismal. Pero es río así, de verdad, con agua un rillito, corriendo. va a ser un rillito con agua corriendo, sí. No, ya me lo imagino. Y luego los otros ríos van a ir en los caminos porque son los que van a estar alimentando los jardines para que aquello sea verde. Claro, esto tal vez lo vamos a ver dentro de 5 o 10 años, ¿verdad? Pero ya las ideas ya están. Bueno, muy que bien. se vayan haciendo despacio es otra cosa. Sí. Los tiempos de Dios no son los de nosotros. Puede que yo muera, pero como ya está escrito, ojalá que otro le dé continuidad y ojalá que con su creatividad lo enriquezca más. Bueno, entonces, además del templo, del monumento, vamos a construir un auditorio, vamos a construir un área como de cocina y de comedor para la gente que llegue, vamos a construir 12 casitas para hospedar personas, en cada casita 4 personas, de tal manera que esto habrá... fuera de lo que ya está... En ese terreno, sí, en ese terreno. Muy bien. Es que eso es otro, son 2 terrenos diferentes. Muy bien. Entonces, vamos a construir, 12 casas, recordando las 12 tribus, los 12 apóstoles. Estas 12 casas van a ser según diversos
estilos de vivienda que ha habido a lo largo de la historia en El Salvador. Va a ser un museo en ese sentido abierto, pero además de esas casitas con sus respectivos jardines, caminos y todo eso, también vamos a construir una casa de recepción de información para cuando la gente llegue. Vamos a construir pequeños kioscos para que la gente descanse, reflexione, ore. Vamos a construir también una casita para la persona que va a trabajar ahí como el que cuida, el mayordomo de la casa, el Adán de la casa, digamos. Y vamos a construir una casita también para mí. Okay. Esa va a ser de piedra también, desde el diseño va a ser de pura piedra para no gastar. La sintonía con la pobreza, cerca del río, en una parte alta, etc. Bueno, esperamos que en el futuro sea un lugar bonito, atractivo. Desde ya se puede ir, ya pueden disfrutar del río, de las fuentes de agua, de la imagen de la Virgen. Ya se puede recorrer los caminos, aunque no tenemos todavía nada. En los caminos también pensamos incluir 3 cosas: palabras, imágenes y símbolos. Por ejemplo, en el Camino de María vamos a poner las imágenes de las diversas advocaciones de la Virgen María, universales, y de aquellas advocaciones de la Virgen patrona en América Latina. También vamos a poner el Ave María en diversas lenguas. En una roca, el Ave María en diversas lenguas. En el Camino de Cristo también vamos a poner el Padre Nuestro en diversas lenguas. Y vamos a poner imágenes y vamos a poner símbolos también. A lo largo del terreno vamos a poner pensamientos de un santo, de acuerdo a los santos, a las diversas corrientes, escuelas, movimientos de espiritualidad. De tal manera que la persona que entre ahí, haciendo un recorrido, pueda entrar a la historia de la iglesia, a la historia de la espiritualidad, encontrarse con San Benito, con San León Estilista, Simeón Estilista, con Monseñor Romero, con Madre Teresa de Calcuta, con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Lourdes, con Nuestra Señora de la Merced, con Nuestra Señora del Cobre. La idea es eso. Esperamos que en el futuro yo vaya diciendo y alguien de Puerto Rico me regale la imagen, alguien de Cuba me regale la imagen, porque la idea es unirnos todos. Sí. Eso no es mío, no es de Fundafilia, va a ser, esperamos, un legado para la humanidad, para la iglesia, para la sociedad. No, quiero terminar con la última idea, después que dije esto de las imágenes, palabras y símbolos, teniendo en cuenta la cuestión del camino, que eso ya lo hicimos y fue precisamente con lo que iniciamos, que ahí en el santuario, cuando yo pedí a la gente, les pedí que me dieran una donación para sembrar una planta. Y la donación era de $40. Y eso iba a servir para comprar la planta, para sembrar la planta y para cuidarla. Al final, a cada plantita, por ejemplo, si usted donaba una planta, a cada planta le vamos a poner una pequeña placa. Y usted, al donar eso, lo hace por una persona difunta. La idea es que queremos que sea ¿cómo le llamamos? Un memorial, ¿verdad? El nombre se me olvidó ahorita, pero en memorial, y le llamamos así. ¿Cómo? El recuerdo de la persona o la familia. Memorial de la esperanza. La idea es, primero, que nos va a permitir recordar a una persona fallecida. Por ejemplo, mis 4 abuelos. De casualidad, fíjese, ahí nacieron cerca 4 árboles de ceibo. Es un árbol grande, frondoso. Entonces yo dije, aquí están los árboles de mis abuelos. Para mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela y mi abuela. Ya tenemos esos 4. Entonces, la idea es, por ejemplo, por esta persona, a esa planta le vamos a poner primero el nombre de la planta, con la información del tipo de la planta. Segundo, le vamos a poner el nombre de la persona por quien fue sembrada esa planta. Por ejemplo, Benjamín Merino, mi abuelo. No, estaba mencionando a mi bisabuelo. Sebastián Merino, mi abuelo. Entonces, y vamos a poner su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Pero luego vamos a poner, por ejemplo, Pedro Jiménez, el nombre de la persona que donó esa planta. Entonces, esa es una idea para que sea un memorial, ¿verdad? Un parque memorial recordando a las personas. Pero a la vez, entonces es memoria, ¿verdad? Un memorial. Pero a la vez la planta es símbolo de esperanza y de vida. Esa planta que sembramos va a crecer, va a dar fruto. Entonces la planta es símbolo de esperanza y vida. Entonces es bonito. Y claro, y eso está abierto. Hay gente que ya donó
Pero, por ejemplo, si usted quiere donar una planta para un familiar, puede dar los $40. A una de las plantas ya sembradas le vamos a poner la información esa. Y eso está abierto. Pero de ahí vino una idea y me dice una persona, padre, mire, yo cuando me muera quisiera que aquí me vengan a enterrar. ¿Por qué no hace un cementerio acá? Y entonces yo me quedé pensando. Pero después me vino una idea desde la espiritualidad. ¿Cómo le llamamos a los santuarios, a los cementerios en Roma? Catacumbas. ¿Vean? Los cementerios en Roma era un lugar para enterrar a la gente. Durante las persecuciones cristianas, ahí martirizaron a muchos cristianos. Y entonces ellos, los cristianos, cuando lo andaban persiguiendo, se iban a esconder a los cementerios, porque los cementerios eran lugares sagrados y no podía entrar el ejército. Y ahí muchos se salvaron. Pero cuando los martirizaban en algún lugar, a veces los iban a enterrar ahí al santuario. De tal manera, al cementerio, de tal manera que estos cementerios se convirtieron prácticamente en tumbas de mártires. Y de ahí recibe el nombre de catacumba. Catacumba. Y entonces vienen, y esas catacumbas son esos grandes cementerios donde están enterrados los cristianos. Usted va a Roma y va a encontrar catacumbas, y va a entrar ahí, etcétera. Pero nuestra gente, por ejemplo, del Salvador, pobre, nunca va a ir a Roma y nunca va a conocer una catacumba. Entonces, hoy la idea mía también es crear una catacumba. ¿Verdad? Hacer unas excavaciones de tal manera que la gente pueda imaginar o pueda tener una experiencia sin ir a Roma de cómo son las catacumbas. Entonces queremos hacer una réplica de las catacumbas. Así es que el santuario, esperamos, ahorita es un sueño, pero un sueño que ya se está haciendo realidad, y esperamos que dentro de algunos años esa realidad pueda ser real y la gente pueda disfrutarla y vivir en ella una experiencia de fe. Bueno, pues quedamos totalmente invitados para caminar hoy. El Salvador es uno de los lugares más seguros a nivel de los países de Centroamérica, bueno, y de Suramérica también, ¿verdad? Y pues los esperamos para que podamos visitar al Padre Mauricio. Muchas gracias por todo. Agradecemos y que Dios les siga bendiciendo, y sabemos que Dios es grande y cumple los sueños, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga.